Buenos días, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta mañana vamos a hablar de la actualidad política municipal de Santa María de Guía. Para ello tenemos a Antonio Vera Guiar, concejal del Partido Popular del Ayuntamiento de Santa María de Guía. Buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días, Antonio. En estos 9 meses de gobierno municipal, ¿qué acciones más destacadas resaltarías del grupo de gobierno de Juntos por Guía? Bueno, la verdad ya sea es que positivas o negativas, o sea, a grosso modo, ¿qué destacaría? la pregunta es bastante interesante Hay que pensar. y obligaría quizás a hacer un pequeño silencio para poder extraer qué partes son interesantes y qué partes no son tan interesantes de esta acción de gobierno que, por desconocida, Sí. Porque no ha sido, ni fue presentada, ni fue anunciada, ni se incluía en el programa electoral, pues evidentemente, por sorprendente y novedosa, hay que ir viendo de qué manera pues ellos van articulando lo que se puede entender como acción de gobierno. Bien, yo quizás relevante en sentido positivo, sí podríamos hablar de el que de una vez por todas haya salido, o por lo menos se haya dado un avance a una cuestión que era fundamental, que venía siendo demandada por los distintos grupos políticos en la oposición, que era aquella relativa a la necesidad de facilitar la participación ciudadana en el ayuntamiento, como un elemento, un eje vertebrador lo suficientemente interesante para favorecer y fomentar o satisfacer las necesidades de los barrios y de los vecinos con carácter general, y que estos pudieran tener de alguna manera, pudieran ser o tener representación en las sesiones plenarias para que se pudieran atender, o por lo menos para que se debatieran algunas de las demandas o reivindicaciones que ellos se formulaban. En ese sentido, el reglamento de participación ciudadana, algo que en la pasada legislatura, pues todas las formaciones políticas en la oposición insistimos muchísimo en esa cuestión, se convirtió en una realidad hace unos meses, y se aprobó, pues definitivamente, creo que no ha habido ninguna alegación, se aprobó definitivamente ese reglamento de participación ciudadana, en el que de alguna manera pues se articulan los medios o los procedimientos por los que los vecinos y las distintas asociaciones que van a tener que estar inscritas en un registro de asociaciones del municipio, pues puedan dirigir hacia el ayuntamiento, hacia el grupo de gobierno o al conocimiento de la corporación municipal. Y en este sentido yo creo que es un elemento bastante importante. Nosotros llevamos insistiendo durante muchos años en la necesidad de favorecer o facilitar el asociacionismo, el que las distintas asociaciones vecinales tuvieran una mayor presencia a nivel municipal, porque estábamos percibiendo que se estaban desgranando, se estaban perdiendo ese tejido social tan importante que canalizaban reivindicaciones vecinales a través de las asociaciones de vecinos. Durante los últimos años hemos visto cómo muchas asociaciones de algunos barrios han desaparecido, no hay relevo en cuanto a nuevas juntas directivas, y aquellas que están deseando cesar o que aparezca alguien que esté dispuesto a asumir las riendas de esas asociaciones. Y lo que es cierto es que para construir un municipio como el de Santa María de Guía es necesario contar con todos los barrios, contar con todas las organizaciones que tengan presencia en el municipio de Santa María de Guía. Y en este sentido, ese reglamento de participación ciudadana supone un logro, un avance de cara a favorecer de alguna manera ya no solo lo que supone en sí mismo la participación de la ciudadanía, sino que también favorece de alguna manera la transparencia en la gestión pública, en cuanto que cualquier reivindicación que se pueda realizar por parte de estas asociaciones va a tener una respuesta inmediata por parte del ayuntamiento. Al hilo de esto, el propio ayuntamiento, y en ese sentido también consideramos que es interesante, se ha sacado lo que sería la ordenanza municipal de subvenciones, o de alguna manera establecer una norma básica que regule dónde van esas aportaciones dinerarias que hace el ayuntamiento a las distintas organizaciones en el municipio, y que tuvieran, pues, en un momento dado una cierta cobertura legal, en el sentido de establecerse unas bases que permitan que con publicidad tener acceso, o puedan tener acceso a aquellas partidas que el ayuntamiento estime que puedan ir a atender intereses de carácter general. Y luego, en sentido negativo, yo destacaría una
una decisión que se inició en el mes de noviembre, creo que aproximadamente del año pasado, y que ha tenido su materialización hace escasamente menos de 20 días, que es la externalización del servicio de alumbrado público exterior del municipio de Santa María de Guía. Una decisión que creo que va a suponer para las arcas municipales no solo una carga importante, en tanto en cuanto supone un incremento del coste del servicio de alumbrado público. Hasta el presupuesto del año pasado, del 2015, lo presupuestado por el ayuntamiento para el alumbrado exterior era de 238.000 euros. A partir de este año, el 2016, ya hay una previsión de gasto de más de 291.000 euros solo en el primer año, con lo cual esa minoración que se dice que con el nuevo pliego de externalización, esa reducción que se iba a conseguir, o esa ventaja que se iba a conseguir en una reducción del consumo energético en el municipio de Santa María de Guía y por tanto en una minoración del coste o del gasto que este concepto soportaba o representaba en las arcas municipales, pues lo va a asumir, lo va a absolver íntegramente. Y desde nuestro punto de vista, ese logro, que es lo que se ha manifestado, que es dotar a todo el municipio del alumbrado exterior de LED, de un alumbrado mucho más eficiente energéticamente y que produzca o que genere menos consumo eléctrico y con menor emisión de CO2, ese éxito al que se alude e incluso esas mejoras que se pueda tener en la red, porque según el propio pliego, se tienen que acometer en un periodo corto de tiempo en esta primera anualidad, pues de nuestro punto de vista ni tan siquiera cubre o nos da la suficiente garantía o tranquilidad en el sentido que este modelo externalizado no va a suponer desde nuestro punto de vista ningún beneficio a largo plazo para el municipio y sin embargo sí va a suponer o va a representar un importante coste para el municipio. Estamos hablando de un servicio que se va a prolongar más de unos 20 años, que es lo que se establece en el pliego. Estamos hablando de que a lo largo de la vida de este contrato de gestión externalizada le va a suponer a las arcas municipales más de 10 millones de euros. Estamos hablando de a partir del tercer año más de 300.000 euros, a partir del 10º año más de 500.000 euros anuales y paradójicamente, y así nosotros lo hacíamos ver en esta sesión plenaria extraordinaria en la que se aprobaba definitivamente el concurso y se adjudicaba a una empresa, manifestábamos nuestras dudas sobre el acierto en esa decisión. Además, curiosamente, porque quizás la historia en el municipio de Santa María de Guía nos revela que la externalización de determinados servicios no siempre han sido, o decisiones tomadas en relación con la externalización de determinados servicios no siempre han tenido un éxito o un resultado exitoso para el municipio. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la gestión externalizada del agua de abasto, que representó para el municipio de Santa María de Guía un coste de 3 millones de euros como consecuencia de una prórroga del contrato. Y en este caso yo espero no ser agorero, pero me temo que nos vamos a encontrar con algo muy similar y vamos a presenciar probablemente algo de litigiosidad en relación con esta cuestión. Pero además hay algo que nos sorprende aún más y es que después de haberse licitado este concurso, la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria tomó una decisión de realizar un estudio de cara a satisfacer esta necesidad, no solo la del alumbrado público externo, en el sentido de ver o hacer un proyecto para ver cuánto podría costar el tema de modificar o cambiar toda la luminaria tradicional por unas de bajo consumo, y luego, por otro lado, también para realizar ese estudio en relación con las dependencias municipales. Hay que tener en cuenta que en el caso del municipio de Santa María de Guía, esta externalización del servicio de alumbrado solo y exclusivamente referente al exterior, no a las dependencias municipales. Y las dependencias municipales generan anualmente, según los propios presupuestos, más de 205.000 euros anuales en factura o en consumo eléctrico. Por tanto, y aunque parezca mentira que lo diga alguien de mi formación política, que en teoría la
la tendencia es que en muchas ocasiones la externalización de determinados servicios públicos genera un beneficio para la sociedad, en este caso para tu municipio. Nos parece que no ha sido una buena decisión y desafortunadamente lo que no hemos sido capaces es de, a pesar de nuestras manifestaciones, tanto cuando se presentó el anteproyecto como ahora cuando se ha procedido a la adjudicación de este servicio, pues no hemos conseguido de alguna manera que meditaran o valoraran que esta decisión tomada quizás no era ni conveniente ni necesaria. Nosotros planteábamos que, aunque no con un efecto inmediato, probablemente con un menor coste a largo plazo, y eso sí estaba confirmado, ese proyecto de inversiones que suponen la modificación o la sustitución de las luminarias y de mejorar la red de alumbrado público exterior en determinados barrios, se podía hacerlo haciendo una programación a lo largo nosotros calculábamos que con una inversión anual de 200.000 euros, en 5 años podríamos tener ese proyecto materializado, o si incluso por razones presupuestarias intentábamos buscar o tener mayor disponibilidad en el presupuesto, incluso alargarlo en 10 años, lo que sí es verdad que, y de eso nos lo pone de manifiesto los propios acuerdos de la Mancomunidad, lo que sí es cierto es que hay un montón de fondos europeos que, bien canalizados a través de la Mancomunidad, nos hubieran permitido seguramente tener el mismo resultado a un menor coste de lo que representa en este momento el alumbrado exterior, teniendo en cuenta además que somos un municipio pequeño. Aunque a algunos de nosotros nos gustaría que el municipio fuera mucho más grande, pero la realidad es la que es un municipio que es pequeño, que tiene ciertos y limitados recursos, que no tiene una excesiva industrialización, que no tiene unos excesivos comercios y que por tanto sus capacidades de ingresos están bastante limitadas y que depende básicamente o más del 50% de su presupuesto de las aportaciones que realizan otras administraciones. En consecuencia, está claro que cada vez que destinas parte de esos escasos o limitados recursos que tienes a nivel de ingresos a atender una demanda, una necesidad que va a generar por sí un coste superior al que actualmente estás asumiendo, tienes que valorar o meditar muy bien esa decisión que vas a tomar, porque lo que probablemente pueda ser a corto plazo, de manera inmediata puede ser interesante, al medio y largo plazo resulta nefasto para las arcas municipales. Yo veo difícil que el Ayuntamiento de Santa María de Guía, que además actualmente incluso está pagando una deuda con UNELCO porque la tiene aplazada, yo tengo serias dudas que el Ayuntamiento de Santa María de Guía pueda acometer una factura o pagar una factura anual de 500.000 euros mensuales como está previsto en el pliego de condiciones a partir del 10º año. Lo veo muy difícil, sobre todo porque tienes además otro componente. Va a hipotecar los siguientes gobiernos, ¿no? Y ahí viene la parte, o quizás la parte más política de la cuestión, y es que en ocasiones nos movemos solo y exclusivamente con titulares, y yo creo que esta no es la primera vez que hablamos de esta cuestión, pero en este caso se han quedado con la imagen del titular, es decir, vamos a acometer una importante inversión, es verdad que son 1,5 millones de euros de inversión, vamos a modificar todas las luminarias, vamos a fomentar o vamos a realizar políticas de eficiencia energética a nivel municipal, pero señores, ¿a qué coste y cuál es el coste que van a tener que soportar los vecinos como consecuencia de esta decisión? Por tanto, en este sentido yo he sido bastante beligerante, he manifestado mis dudas en relación con esta cuestión, pero es verdad, y eso nos lo han reprochado algunas personas, en la sesión plenaria no votamos en contra del proyecto y manifestamos que nos íbamos a abstener en esta cuestión. Y lo hicimos así por una razón, o por razón básicamente de coherencia, es decir, nosotros sí compartíamos una parte de la esencia de esa idea, y es que es necesario e importante, de un lado, favorecer o realizar políticas de eficiencia energética, como es en el caso, y que también es verdad que hay que mejorar o realizar obras de inversión de cara a que ese alumbrado deficiente, insuficiente o inexistente
o que tiene muchísimo, que está obsoleto, requiere cierta labor de actualización o de regularización, y en ese sentido, en esa parte sí estábamos conformes. Lo que creemos que es un error es que, atendiendo a ese objetivo fundamental, que es precisamente ese plan de inversión, utilices una herramienta que es verdad que la legislación te permite, pero que tiene un componente de coste tan pesado para las arcas municipales y en definitiva para la ciudadanía, que al final lo que se supone que a priorísticamente iba a ser un beneficio, se convierte en una losa que es pesada para toda la ciudadanía. Y por esa razón votamos, nos abstuvimos en la votación. No fuimos los únicos, es verdad, pero bueno, hay que reconocer que algunas personas han manifestado pues sus dudas sobre el porqué o su extrañeza, el por qué nosotros nos abstuviéramos. En relación con otras cuestiones, la verdad es que, y siguiendo con el hilo de las acciones destacadas, yo diría que el grupo de gobierno en estos 9 meses se está moviendo en el ámbito de la improvisación. Y que los tiempos los van marcando, en todo caso, los acontecimientos, el devenir cotidiano de lo que le va ocurriendo. Lo que, perdona Antonio, lo que no hace, bueno, no sé si lo hace, dímelo tú, el grupo de gobierno es preparar acciones o proyectos a nivel europeo, lo que comentaba, porque hay otros ayuntamientos como Teruel, que ha venido la alcaldesa, y Arucas, que ha venido el alcalde, que ellos están preparando, han presentado proyectos a nivel europeo para el tema de eficiencia energética, para el tema de medio ambiente, un montón de proyectos, buscando dinero, esa administración a nivel europeo y presentando programas gordos en cuanto a financiación. Inclusive Teruel se tuvo que unir a Firgas para ese proyecto, para el tema de la población. En el caso del municipio de Santa María de Guía, hasta el día de hoy no nos hemos encontrado, no se nos ha presentado ningún proyecto que tenga cobertura europea o que se busquen una acción, sí, una acción en sentido positivo que tenga una repercusión turística, medioambial, y de hecho incluso en las acciones, vamos a ver, las acciones que se promueven están más dirigidas hacia el titular mediático, sí, que a la finalidad para la que se crea. Por ejemplo, creamos ya hemos hablado de eso, sí, en alguna ocasión, creamos rutas turísticas en el municipio, ¿vale? Sí. Le damos un montón de promoción, mueren en el baúl del recuerdo. Decidimos presentarnos en Fitur con el tema de la promoción de la denominación de origen, ¿vale? Al año siguiente no hacemos absolutamente nada. El tema del queso, Moya ha hecho una ruta quesera por las queserías. Bien, no, pero es que sí, vale lo de eso. Se monta una feria nacional de gastronomía en Madrid, y lo decía yo hace poco, y resulta que no hay nadie que se le haya ocurrido que hubiese sido interesante, que teniendo en cuenta que es un elemento de promoción a nivel nacional de todos los productos, que en ese momento, en esa feria, hubiera una presencia de nuestros quesos con denominación de origen. Por otro lado, nos encontramos, otros municipios están haciendo acciones promocionales que están teniendo, pues bueno, que se están moviendo. Y en ese sentido, sin embargo, el Ayuntamiento de Santa María de Guía, no, el grupo de gobierno de Santa María de Guía, lo que hace en ocasiones da la sensación que parece que están más actuando en contra de los intereses del municipio que favoreciendo o removiendo obstáculos para que los intereses del municipio salgan adelante. En el caso, por ejemplo, de la denominación de origen, yo creo que se han tomado tantas decisiones y han querido tener una participación tan activa en un sector como el ganadero, queriendo además atribuirse la exclusividad y la titularidad de la denominación de origen, que al final nos ha llevado a un escenario como el actual, en el que cada vez quedan menos queseros, cada vez hay menos queserías, cada vez son más los problemas que tiene, por ejemplo, la organización Proquenor está teniendo pues algunas dificultades o algunos problemas en el ámbito de la propia dirección de la estructura, no tienen o no participan en la toma de decisiones de cara a ver qué estrategias hay que seguir para conseguir que ese queso, ese producto único en el mundo, tenga una mayor difusión, una mayor proyección
es decir, que cumpla todos aquellos objetivos o principios por los que la denominación de origen fue todo un éxito, que tuvo una presentación tan espectacular, no solo en el municipio de Santa María de Guía, sino en el gabinete literario, cuando por fin se consiguió incluso con posterioridad la autorización o la cobertura de la Unión Europea. Y al final nos encontramos, la foto final, bueno, mentira, esperemos que no sea la foto final, la foto intermedia que tenemos ahora mismo es que tras muchos años en los que la Casa del Queso, por ejemplo, venía siendo de alguna manera gestionada por la Proquenor, se le quiso dar un vuelco y decidieron que una entidad privada se encargara de la gestión. Ese proyecto ha terminado, en ese caso la organización que estaba al frente de la Casa del Queso decidió que cesaba su gestión con respecto a la Casa del Queso. La Casa del Queso ya no tiene ni las aperturas de horarios que tenía antes. Hubieron algunas acciones muy concretas por parte de esta organización que sí tuvieron, yo creo que tuvieron un cierto reconocimiento o una cierta proyección, pero la realidad es que a día de hoy nos encontramos con que la Casa del Queso se encuentra cerrada y que se abrirá seguramente por circunstancias muy concretas, porque a través del propio ayuntamiento, de la oficina de turismo, puede ser que haya algún grupo que pueda mostrar interés y ellos mismos tengan que subir arriba, abrirle la casa, pero ese no era el objetivo. Tengan en cuenta que lo que se hizo con todo lo que supone la Casa del Queso y el propio entorno, con el mirador que hay en Montaña Alta, que está un poco más allá de la Casa del Queso, lo que se buscaba era de alguna manera generar una atracción que provocara que el turista o aquel que visitaba el municipio pues se sintiera a gusto y no solo pudiera tener o visitar nuestros municipios como a vista de pájaro, como es el caso de ver pues los extraordinarios paisajes que se persiguen en el mirador de Montaña Alta, sino que también luego pues pudieran degustar o tener una degustación de nuestros quesos y que evidentemente también se llevaran algunos, claro, porque eso a nuestros ganaderos le iba a venir bastante bien. La realidad es que a día de hoy pues no ocurre nada de eso. Y luego, a diferencia de lo que vemos y percibimos en el municipio de Santa María de Guía, nos encontramos con otros municipios que están realizando una labor promocional de sus quesos que pues la verdad es que da envidia, y da envidia porque está teniendo proyección. Y nosotros queremos que esa denominación que lleva el nombre de nuestro municipio tenga más recorrido. Es verdad que históricamente la denominación de origen lleva el nombre del municipio de Santa María de Guía, y en este caso de Guía, y que la mayor parte de las queserías no estaban dentro del municipio, pero sí era conocido el nombre, y por eso de la utilización del nombre, porque además era el lugar donde se procedía a la venta en el pasado, pues era lógicamente un elemento que sirve no solo para promocionar en este caso este producto único, sino también como un elemento de atracción o de llamada, que tiene un efecto llamada para aquellas personas que acuden a la isla de Gran Canaria. La realidad es que cada vez son menos. Ya no sé si llegamos a 4 queserías en el municipio de Santa María de Guía. Estamos hablando de menos de 12 queserías en el municipio. Recordaba una persona que estuvo muy, o me recordaba una persona que estaba o estuvo muy de la mano de la denominación, que en su momento entre productores con denominación de origen y no productores o ganaderos llegaron a aglutinar a más de 72 ganaderos Proquenor, la asociación de Proquenor, y a día de hoy quedan justitos con los dedos de la mano, o bueno, algunos más de los dedos de la mano, pero lo cierto es que estamos perdiendo muchísimo recorrido, y es más, estamos perdiendo muchísimo tiempo. Hemos invertido muchos esfuerzos, hemos invertido muchísimo dinero en una cuestión que era vital para el desarrollo y la promoción del municipio de Santa María de Guía, y sin embargo no la hemos dejado ahí parada. De ahí que, retomando lo que dije antes, manifieste claramente, y a mi juicio eso es lo que estamos percibiendo, existe algo o mucho de improvisación en el ámbito de la gestión municipal, y que aquellas cuestiones que resultaban
importantes, vitales, determinantes para el desarrollo. ¿La oposición le marca el ritmo de trabajo al grupo de gobierno? En ocasiones es así, en ocasiones también es verdad que es el devenir cotidiano, porque como no tienen un proyecto concreto, pues viene esa acción de gobierno que dicen que tiene, la llevará a lo mejor el alcalde en su subconsciente. Lo cierto es que no se pone de manifiesto, y lo que sí es verdad, lo que se ve es nuestra labor, nuestro ámbito de actuación, nuestra preocupación, y más allá de esa coletilla que es usada de manera muy habitual, nos preocupamos y nuestro interés fundamental es satisfacer o atender las necesidades de los vecinos, pues se queda en aguas de borraja. Y cada día nos encontramos con que proyectos que ayer eran importantes y vitales, hoy dejan de serlo. Hasta antes de ayer o hasta ayer resulta que, por ejemplo, otro proyecto que se dijo que era uno de los pilares fundamentales del desarrollo futuro del municipio. Y yo no me cansaré de insistirlo, porque además es así. El mercado de Cuatro Caminos, muy bien. Hasta el año pasado era algo que había que empujar, que había que... No, este año, pues no lo es. Y llevamos ahora mismo un año, casi ya un año, en el que el mercado comarcal de Cuatro Caminos no se mueve ni un bloque. Habrá que terminarlo. Y no vamos esperar por ciencia infusa, o esperar que alguien se acuerde de él cuando hay determinados señores que tienen el ámbito de gestión asumido porque así se lo dieron o se lo otorgaron los vecinos. Pues oye, mira, tienes que prestarle alguna atención, digo yo, y no dejarlo a cambios de criterio, es decir, en función de cómo va la marea, este año me interesa, el año que viene no me interesa, o le presto menos atención. No, miren, si no somos capaces de terminar aquellos proyectos que se consideraron que eran vitales, si no somos capaces de finalizar aquellas cuestiones que eran cruciales para el desarrollo económico del municipio, mejor es que no nos dediquemos a otra cosa, o bien demos paso a un lado y dejemos que otras personas, pues que tengan esa ilusión, pues vengan y lo hagan. Porque lo que no puede ser es que lo que hoy es importante mañana, sin terminarlo, deje de serlo. Y no hemos terminado, ni hemos consolidado el tema del desarrollo de la estructura del mercado comarcal como infraestructura para el desarrollo del sector primario. No hemos potenciado la denominación de origen, y llevamos además una temporada en la que, lejos de acercarnos a esa potenciación, a esa mayor difusión de la denominación de origen y a una mayor productividad, una mayor producción de nuestros quesos, lo que está ocurriendo en concreto en el municipio de Santa María de Guía es que cada vez son más las queserías, porque no existe relevo generacional, porque no hemos sido capaces de generar la atención, porque no hemos creado cursos específicos de formación, como ha ocurrido recientemente. Está muy bien que formemos a nuestros jóvenes para que sepan pues cómo funciona una hoja de Excel, una hoja de Word, o en el ámbito informático, para que puedan hacer un currículum, sepan hacer un currículum. Todo eso está muy bien, pero a lo mejor, no sé yo si podríamos sacarle muchísima más rentabilidad y ellos tener un futuro mejor, si en vez de hacer eso no realizamos un curso de especialización para que se puedan convertir en queseros amparados en la denominación de origen, porque hay en este caso queserías que se han tenido que cerrar y que no han tenido o no tienen, por las circunstancias de la vida, pues no han tenido relevo generacional. Sí, además del sector primario, el sector de la leche, además del queso, requesón, yogur... Que si no, hay vamos a ver, cuando se buscaba, y de hecho, además con muy buena cabeza, cuando se planteó la Casa del Queso de Montaña Alta, cumplía esa doble función, una parte que era expositiva, museística, pero también como una estructura en la fase de producción del queso, teniendo en cuenta que lo que se buscaba era mejora de la calidad de vida, pero también que toda esa producción que ellos tenían, porque desafortunadamente o afortunadamente la producción es diaria, tenían que darle salida a esa producción. Y ya no solo que tuviera esa cobertura a nivel de los quesos, sino que también se pudiera plantear una industria alternativa o paralela a esa producción. Y el caso es que no hemos conseguido, no estamos consiguiendo nada. Yo, más allá de ese logro que se obtuvo en su momento y de ese impulso inicial que se le dio a todo el ámbito de la denominación de origen,
Lo cierto es que al final, o en este escenario, en este momento, en marzo del 2016, estamos muy lejos, o nos hemos alejado bastante de lo que representaba la denominación de origen en ese inicio. Otro tema importante es si se ejecuta algún plan de barrios que recoja las necesidades de los mismos, de los vecinos y vecinas, en cuanto a alcantarillado, Bien, asfaltado. en este pleno extraordinario que celebramos hace unos días, se llevó el plan de cooperación de municipios. Ahí vienen recogidas distintas inversiones de cara a atender, de un lado, lo que serían las deficiencias básicas de labores de mantenimiento y de mejora en este caso sobre todo relacionadas con el tema del asfaltado público, y luego también se recogieron algunos proyectos de inversión o de mejora, como es el caso de todo lo que es el espacio verde del municipio que quiere desarrollar el grupo de gobierno, en el que van incluidos no solo una zona verde, una zona ajardinada dentro del municipio como pulmón verde de más de 10.000 metros cuadrados, según refieren, y luego mejorar también del otro lado lo que sería los accesos al barrio de la Atalaya, el barrio más populoso, se ha venido convirtiendo con el tiempo en el barrio más populoso del municipio de Santa María de Guía. Con esa estrategia ellos esperan acometer en los próximos 4 años, porque además así bien establecido ese plan, pues estos proyectos que se marcan dentro de los planes de colaboración municipal, y esperamos que no solo y exclusivamente sea esto lo que venga para el municipio de Santa María de Guía. Incluyen, por ejemplo, mejora del acceso del barrio de las Boticarias, que sabes que como consecuencia de las últimas lluvias pues tuvieron serias dificultades. En el barrio de la Cañada también hay obras de asfaltado en el barrio de la Atalaya, es decir, determinadas actuaciones interesantes y otras, desde nuestro punto de vista, sospechosas, y me explico. En el caso del barrio de San Juan, está previsto acometer un proyecto de un salón multiuso, o un salón para usos múltiples. Polivalente, ¿no? Sí, y una cancha de deporte. En el caso del barrio de San Juan, es verdad que hay una deficiencia en cuanto que, si bien tienen una asociación de vecinos, que por cierto está muy bien y que además con mucho esfuerzo y sacrificio de los miembros de esa nueva junta directiva, que parece ser que han cogido algo de impulso en los últimos tiempos, pues han ido adecentando un local social que pues tenía alguna deficiencia. Lo que no tengo tan claro es que el carácter eminentemente social de ese local, ¿no? Y en este sentido nosotros demandamos, o nos parece que hubiese sido interesante o igual de interesante, que la ermita de San Juan, en el barrio de San Juan, pues que de alguna manera se empezaran a hacer las gestiones para recuperarlas para el municipio. Está en suelo de ámbito privado, es necesario evidentemente expropiarlo, pero está en muy malas condiciones, es un elemento arquitectónico que tiene mucha historia para el municipio, que podría ser o incluirse en el patrimonio arquitectónico del municipio de Santa María de Guía, que todo lo que es el tejado está en muy malas condiciones, la madera, las vigas de madera están a puntito de desplomarse, y una reivindicación que conocíamos o sabíamos que a lo largo del tiempo se ha insistido mucho por parte de los vecinos, pasaba por recuperar para el municipio esa ermita de San Juan. Bueno, al final no ha sido así. Sí es verdad que con respecto a la cancha deportiva que está prevista también, los vecinos del barrio de San Juan demandaban que hubiera un espacio público para que los jóvenes o los no tan jóvenes o los niños pudieran realizar actividades deportivas, porque hasta entonces lo venían haciendo en el colegio, y el colegio pues evidentemente no siempre tenía esa disponibilidad, porque era necesario tener una persona que pudiera abrir y cerrar las canchas en horario de tarde, algo que no siempre era posible porque el ayuntamiento manifestaba sus limitaciones o sus dificultades para poder poner a disposición o facilitar ese acceso a esas canchas deportivas. Por tanto, con un carácter general, y nosotros apoyamos en este caso esta propuesta del grupo de gobierno, porque sí contenían
determinadas reivindicaciones y otras eran más que dudosas y algunas de ellas de carácter conceptual, porque no sabemos exactamente si va a cumplir una finalidad social o lo que se pretende es darle otro carácter distinto de aquel con el que se ha nominado ese proyecto de inversión concreta. Por tanto, bueno, con respecto al plan de cooperación, solo decir que viene bien, porque todo plan de cooperación, todo lo que suponga mejora de las infraestructuras municipales o incluso aquellas que generen algún tipo de valor añadido, como el caso de determinadas inversiones, siempre resultan interesantes. Las cuestiones que tendremos que plantearnos es si estas son más prioritarias que otras, y en este caso está claro que todo el mundo siempre tendrá algo que decir. Lo que sí es verdad es que en este caso, y lo enlazo con el inicio de mi intervención, la labor de participación ciudadana y la importancia que las distintas asociaciones de vecinos tengan a la hora de la programación de las distintas obras que se deben realizar en el municipio, yo creo que es un elemento indispensable e importante. Y aunque puedas tener conversaciones o puedas mantener conversaciones de cara a fijar cuáles son las necesidades de cada uno de los municipios, lo que sí es verdad que lo que deberías hacer, o en mi juicio se debería hacer, es que ese plan de obras que tiene que realizar el municipio siempre fuera consensuado, teniendo en cuenta que hay un montón de intereses en juego, y lo lógico es que el consenso sea el que determine la programación de las obras y no el ámbito municipal, sobre todo para evitarnos esas perversiones del sistema. Y es que el último año de elecciones, el último año previo a las elecciones o los meses antes previos a las elecciones, se acometan determinadas obras que busquen más el resultado electoral de proyección que satisfacer el interés general, porque probablemente a lo mejor en algunos casos hubiese sido mucho más interesante que esas obras que se reservan para el final se hubiesen puesto a disposición de los ciudadanos al inicio de la legislatura que no al final, con lo cual ya veremos a ver qué es lo que pasa. Para ir finalizando, Antonio, muy brevemente, análisis de la situación política nacional. Pues complicada. Complicada, ¿no? No vemos la luz al final del túnel. Sigue siendo igual de... ¿O vamos a encomendarnos ahora en Semana Santa algún santo varón? Bueno, yo no sé si alguno querrá encomendarse a algún santo en estas próximas fechas de Semana Santa. Porque movilizar unas elecciones generales es un gasto... Y es muy complicado, vamos a ver, y ya en serio, es un fracaso, o sea, un sistema democrático como tal y que goza de buena salud. ¿El resultado va a ser el mismo? Sí, probablemente, o sea, no vamos a ver, que oscile, que haya formaciones políticas como el caso de los que refieren algunas encuestas, que nuestra organización política, el Partido Popular, pueda hacer que tenga pues un mayor respaldo por parte de la ciudadanía como consecuencia de este última obra que se ha representado ante la ciudadanía, vamos a decirlo así, ante la ciudadanía, pues es posible que nuestra formación política tenga un mayor respaldo. Lo que sí es verdad es que, y enlazo con lo que estaba diciendo, que es un fracaso. La salud o la buena salud de nuestro sistema viene determinada porque una vez que se concurren las elecciones y se obtiene un resultado, luego las fuerzas políticas, evidentemente de manera mucho más sencilla, por no decir que facilísimo, que obtienen mayoría absoluta, conforman gobierno, pero no menos importante lo es que cuando no hay ninguna formación política que alcance esa mayoría absoluta que le permita formar gobierno, pues busque consenso con otras formaciones políticas con representación en el Congreso de los Diputados. Algo que en España históricamente ha venido ocurriendo desde que se inició la democracia y que en esta ocasión, o por lo menos en este momento inicial, no ha ocurrido. Es paradójico que nos hayamos encontrado en la semana pasada con la primera sesión de investidura que ni tan siquiera en segunda ronda se puede conformar gobierno, con posiciones en las que algunas formaciones políticas se han puesto detrás de la barrera, han utilizado fronteras o han puesto límites que no permiten de ninguna forma el que uno se sienten a hablar y a negociar y ver qué herramientas o qué políticas concretas pueden llevar a cabo para la mejora de la ciudadanía. Y en este sentido lo que se representó el otro día es un fracaso, pero es más,
nos encontramos con algo tan curioso como que un encargo realizado por el rey a un determinado candidato que se supone que finaliza una vez que fracasa ese segundo proceso de investidura o de sesión de investidura en el que nos tienen los respaldos mayoritarios, siga considerándose que es el que está investido de la potestad para formar gobierno y mantenga esa posición una vez que no ha conseguido los apoyos mayoritarios. También es curioso el juego del lenguaje, es decir, nosotros somos, como es el caso de ese candidato, en el caso del candidato del PSOE, que automáticamente ha dicho: yo tengo 131 diputados que me respaldan, y cuando no es así, usted tiene única y exclusivamente 90 diputados, que son los que sacó, o los que la ciudadanía le dio, y tiene a 40 que le han manifestado inicialmente su apoyo al proyecto, no a la porque persona. Hayan manifestado que solo y exclusivamente, no al candidato, efectivamente, que solo y exclusivamente le dan apoyo a esas 200 medidas que dicen que han tomado, y un apoyo más de Coalición Canaria, que hasta el momento de la investidura habían manifestado su abstención, luego en esa segunda sesión cambió en sentido positivo, le dio su apoyo, y que no sabemos evidentemente a partir de ahora si son capaces de buscar o de tender ese puente las distintas formaciones políticas, son capaces de formar gobierno. Que tengamos que acudir a un nuevo proceso electoral es un fracaso de la democracia. Es una expresión muy manida, muy utilizada por todos los políticos, pero es también una realidad. Eso no es conveniente para España. Podemos hablar de que como consecuencia de esas conformaciones que se han dado como consecuencia del 20 de diciembre, tengamos que acudir a un proceso, a un nuevo periodo de acción de gobierno, que sea un periodo corto relativamente, pero por lo menos se ha conformado gobierno, ha permitido realizar determinadas actuaciones, atender las necesidades de todos los españoles, y han procurado de alguna manera buscar elementos que les unan para que aquellos que tienen una situación económica muy complicada puedan mejorar, que es otro de los argumentos que se vienen utilizando por algunos líderes de algunas formaciones políticas ahora mismo. Pero lo que está claro es que lo que no nos podemos permitir es nuevo proceso electoral el 26 de junio. Con una ciudadanía que además manifiesta que día sí y día también su hastío con este proceso, en el que los elementos que aglutinan su preocupación es el tema de la corrupción y el tema de su situación económica. Luego, evidentemente, habrá que empezar a tomar, en este sentido, la necesidad de que un nuevo gobierno termine esa provisionalidad que lo determina el estar en funciones, y puedan empezar a cometer pues acciones concretas de gobierno. Yo creo que es necesario. A tener que ir a unas nuevas elecciones es un auténtico fracaso para el sistema democrático español, pero sobre todo es un fracaso de aquellos que, a pesar de habérsele extendido la mano para poder llegar a consensos, la han negado, sustentados en épocas pretéritas o en determinadas aversiones a determinadas personas. Yo creo que si es verdad que en este momento es el momento en el que las fuerzas políticas tienen que sentarse, hablar y liberar de alguna manera todos aquellos perjuicios que tienen predeterminados, porque en este caso yo creo que si hay algo que honra al presidente Mariano Rajoy en funciones, es precisamente ese espíritu y esa intención de poder llegar a consensos con otras fuerzas políticas que en el pasado eran contrarias o que discrepaban, o con las que se discrepaba enormemente en determinadas acciones de política, pero que sin embargo sí está dispuesto a sentarse a negociar y a buscar una solución que satisfaga los distintos puntos de vista que se puedan promover. Por tanto, la necesidad del consenso, el entendimiento por parte de las distintas fuerzas políticas es indispensable, porque acudir al 26 de junio a las urnas sería un fracaso para todos. Pues nada, pues muchísimas gracias, Antonio Vera, por estar aquí esta mañana. Gracias. Muchas gracias. Espero que la entrevista con Antonio Vera Aguiar, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Santa María de Guía, haya sido sagrado. Muy buenos días, Gran Canaria.